Maestro, ¿en qué quedaron? ¿De qué solución llegaron? Bueno, mira, en primer lugar decirte que esta asamblea estatal permanente, pero además emergente, porque fue en el marco de el decreto que el gobernador del estado y el secretario de Educación Pública, el director del instituto dieron a conocer el día de ayer. Por lo tanto, hubo la necesidad urgente de que la asamblea plenaria y la estatal nos pudiéramos reunir de manera emergente para revisar esta parte. Por lo tanto, hoy se plantea en un plan de acción que va de aquí hasta el día 30 de julio, con actividades en los sectores, en las regiones y prácticamente incluyendo nuestra Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, que se va a realizar aquí en la capital de Oaxaca el día sábado 25 de julio. ¿Qué acciones en concreto quedaron de realizar de aquí a los próximos días? Bueno, por el momento tenemos reuniones sectoriales. Son 37 sectores en el estado, los compañeros tendrán que bajar cada sectorial a realizar sus asambleas y después tenemos también que concentrarnos como movimiento en cada una de las plazas de cada sector. La convocatoria respecto a esta actividad ya está girada hacia todos los compañeros. De hecho, ellos están pendientes y en alerta máxima en las plazas de cada sector. En el caso de la costa, concretamente, te puedo decir que en Putla, en Pinotepa, en Puerto Escondido y en Pochutla, los compañeros se concentran en las plazas principales de estas tres ciudades. Y lo mismo se hace en los 37 sectores, de tal forma que hay toda una coordinación con la Secretaría de Organización a través de la estructura. Ustedes están pidiendo el regreso del diálogo con el gobierno estatal y federal. ¿Usted va a buscar personalmente al gobernador Gabino Cue, al secretario de Gobernación? No personalmente, yo diría mejor que tendrá que ser a través de la ruta política. Nosotros tenemos más bien el esquema de nuestra ruta política, jurídica, pedagógica y organizativa y sabemos que desde hace mucho tiempo la sección 22 bajo la táctica de movilización, negociación, movilización, hemos venido exigiendo la interlocución tanto en el plano estatal como a nivel federal. ¿El regreso a clases, maestro, de este nuevo ciclo escolar va a ser condición para retomar el diálogo? Consideramos que hasta hoy no se puede definir esta parte debido a que todavía tenemos 2-3 semanas más según de receso escolar, pero para nosotros es una jornada más de la lucha estatal y nacional, de tal forma que incluso tendrá que ser una actividad coordinada con los demás estados de la República, las demás secciones. Probablemente en la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE se retome esta parte, sin embargo no hay una determinación ya acordada. ¿Podría entonces estar en duda el regreso a clases por parte de la sección 22? Por el momento no podemos definir, como te decía, salvo que en la próxima Asamblea Estatal pudiera considerarse como una parte del plan de acción. Sin embargo, nosotros consideramos que el cumplimiento de nuestro calendario escolar como movimiento de la sección 22 y de la propia coordinadora siempre lo hemos cumplido de manera puntual, sobre todo porque hay un compromiso social con los padres de familia, con los estudiantes, obviamente incluso al calendario oficial. Nosotros, como parte del movimiento de la coordinadora, le hacemos modificaciones que van más allá de los tiempos que establece el propio calendario oficial, sus famosos fines de semana, ¿no? los días que ellos consideran como parte de descanso o días donde no se elabora. Nosotros, por el contrario, incluimos en ese calendario propio de la sección 22 cuestiones que tienen que ver con talleres con padres de familia, que tienen que ver con talleres alternativos de los propios maestros. Maestro, ¿usted consideraría que si se retira de la dirigencia nacional de la sección 22 podría mejorar la negociación? Bueno, más bien este asunto de la negociación es parte de la organización general del movimiento. Yo digo que estando cualquiera de los compañeros al frente de la movilización o de la sección 22, las negociaciones se aperturan a través de la ruta política, ¿no? Yo
Reconozco a los compañeros secretarios generales que han estado antes que yo, pero eso no significa que sea determinante. De alguna forma, nosotros representamos a todo el magisterio democrático de la sección 22, pero finalmente las negociaciones se aperturan a través de la ruta política, a través de la movilización, y yo creo que esa parte la propia sección 22 y la misma coordinadora la reconoce porque es parte de nuestra táctica de lucha. ¿No estaría entonces en sus planes retirarse antes de que cumpla su tiempo al frente de la sección 22? No, de ninguna manera, por el contrario, más fortalecido que nunca, más respaldado que nunca, porque hemos tenido el apoyo de varias secciones del país, más aún hoy con el asunto de la denuncia, con el tema del señalamiento por parte de ese grupo espurio de empresarios, ¿no? Que al frente está Claudio X González, en donde nos señala de manera directa respecto a delitos que pues, no hemos cometido y que finalmente nosotros tenemos las condiciones de demostrar de manera legal nuestras percepciones, nuestra orden de comisión, el asunto de la toma de nota, porque fuimos reconocidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fuimos nombrados en un congreso y eso nos faculta a nosotros como para estar durante el tiempo que se nos comisionó aquí al frente de la sección 22. Nuestro ejercicio termina precisamente el 26 de septiembre del 2016 y consideramos que no solamente caso personal, sino más bien todo el Comité Ejecutivo Seccional tenemos que dar cumplimiento porque fuimos nombrados por las bases y protestamos ante un compromiso de carácter político, ideológico y estaremos cumpliendo hasta las últimas consecuencias. Ciro le preguntaba el día del anuncio de la desaparición del IEPO si usted consideraba si venía la guerra. Hoy, un par de días después, ¿considera que viene la guerra? Más bien nosotros consideramos que si bien es cierto el asunto de la caracterización distinta hoy del Instituto Estatal de Educación Pública a través del decreto que se dio a conocer, es un asunto de carácter administrativo, pero nosotros lo que no vamos a permitir es que los compañeros del personal de apoyo que elaboran al interior del instituto y los compañeros que ocupan los espacios ganados por este movimiento vayan a ser despedidos. Ahí sí tenemos nosotros una alta responsabilidad política, laboral, con nuestros compañeros y yo creo que todo el movimiento está en esa misma lógica de no permitir el hecho de que lesionen los derechos laborales de los compañeros trabajadores y sobre todo de los que trabajan al interior del Instituto Estatal. Maestro, hablaba también hace un rato usted de las cuentas congeladas por parte de la Secretaría de Hacienda y también el bloqueo a cuentas personales. ¿A usted le bloquearon su cuenta? En un inicio nos enteramos del bloqueo de las cuentas de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría del CAP, que es un asunto de préstamos para compañeros maestros. Posteriormente nos enteramos de que se estaban cancelando cuentas personales de algunos compañeros del Comité Ejecutivo Seccional y efectivamente nos llegó una notificación a través de la institución bancaria donde se dice que efectivamente estamos dentro de personas que no tenemos acceso por el momento a nuestra cuenta. ¿A usted entonces ya le llegó la notificación de su cuenta? Sí, efectivamente, eso fue lo que anunciábamos hace rato, ¿no? Y a varios compañeros del Comité Ejecutivo Seccional, de tal forma que pues denunciamos y reprobamos esta actitud de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación Pública, porque finalmente la institución bancaria solamente hizo la notificación. Sabemos que este ordenamiento fue desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y sobre las órdenes de aprehensión, maestro, también, ¿usted ya está amparado? Mira, más que amparado, nosotros tenemos preparado ya a través del cuerpo jurídico de la Coordinadora Nacional y de la propia sección 22 los documentos que en su momento pudieran ser presentados ante una notificación o un requerimiento personal ante algún ministerio público, o a la misma Procuraduría General, porque finalmente la denuncia fue presentada ante la Procuraduría General y yo creo que esa parte la tenemos pendiente porque hasta el momento no ha habido ninguna notificación al respecto, salvo la denuncia que hizo ese
espurio de Claudio X González, ¿no?, en los medios de comunicación, pero que finalmente no nos asusta, porque nosotros tenemos los documentos suficientes y necesarios como para probar el tipo de delito que nos está imponiendo. Y finalmente la Secretaría de Educación Pública, la propia Secretaría de Hacienda tiene nuestros datos completos, correctos, nuestros expedientes, y tendría que ser en todo caso la SEP o Hacienda quienes pusieran esa denuncia y no un grupo empresarial como el caso de Mexicanos Primero. Entonces, ¿a usted no le han entregado o no le han otorgado el amparo, a usted específicamente? No, y no tenemos pues la necesidad de ampararnos, ¿no? Yo cuando en México nos cuestionaban sobre este asunto, yo les decía que el único amparo que podemos tener son los 81,000 maestros que están con nosotros y que forman parte de este movimiento. Sin embargo, hemos tenido por experiencia y por conocimiento de otros compañeros que aún con amparo o sin amparo, a muchos compañeros los han detenido, se los han llevado, los han encarcelado, de tal forma que pues, finalmente el amparo como parte, como recurso legal, en algunos casos procede, ¿no? Pero el cuerpo jurídico nos ha informado cómo está el asunto de la denuncia, y mientras no haya un requerimiento personal, pues yo creo que vamos a continuar en el movimiento. Y sobre este video que publicó Andrés Manuel López Obrador, donde dice que el gobernador Gabino Cue claudicó y les ofrece a ustedes una alianza a la sección 22, ¿qué les responde? Incluso hace algunos minutos me estaban informando a mí respecto a que el mismo licenciado Obrador solicita un acercamiento con la sección 22, con la dirigencia de la sección 22. Tenemos como principio de la 22 y de la coordinadora, pues nosotros no tener ningún compromiso, ningún acercamiento con ningún partido político, de tal forma que no podemos aceptar una relación de esa naturaleza, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que el licenciado Gabino, como gobernador del Estado, sabe perfectamente bien que los principios de la sección 22 son muy claros, ¿no? Tampoco nos vamos a prestar a que sea el enlace o el intermediario entre Obrador y la sección 22. Eso lo debemos dejar muy claro. Somos apartidistas y seguimos en la lucha respetando nuestros principios. Yo creo que esa parte ni siquiera podemos considerarla como un acercamiento o una reunión, porque no es parte de los principios de la 22. Finalmente, maestro, sobre estos comentarios que dicen que lo critican a usted de tener problemas con el alcohol, ¿qué opina? Bueno, un asunto que en términos personales es un asunto que no podemos nosotros definir o informar. Por el contrario, nosotros pertenecemos a esta sección 22, a esta organización, y como tal vamos a seguir al frente del movimiento. Claro que no. Gracias. Gracias. Maestro, le agradezco muchísimo.